En este cuarto vídeo de esta serie de vídeos tutoriales para enseñaros Docker y Docker Compose, mi intención es hacer la primera prueba con el dron. En este caso vamos a utilizar otro tipo de códigos muy parecidos a los que ya utilizamos en el vídeo anterior, porque como veis volvemos a tener la misma carpeta, únicamente que en este caso el requirements.txt tendrá más dependencias que se instalen y serán varias modificaciones para utilizar LEDs reales. Vamos el primero con el requirements.txt, donde vemos que ya no tenemos únicamente la dependencia de Pajo MQTT, sino que tenemos GPIO0, esta dependencia y esta, que lo que hacen es permitirnos utilizar los LEDs en el dron. Vemos que hay dos comentadas, tres en este caso, Board, NeoPixel y PY Audio, que las he dejado aquí porque más adelante os mencionaré que es importante que no se instalen porque si no puede llevar a errores en el uso de los LEDs, pero esto ya llegaremos más adelante. En el boot.py el archivo sigue prácticamente igual al que teníamos en el anterior vídeo, lo único que aquí ya empezamos a trabajar con los LEDs. Como veis, en esta línea se detecta el D18 del board, que es detectar el pin de los LEDs, se configura NeoPixel y ya se establece que el pin 0 se ilumine con el color 25500, que es color azul. En el caso de que fuera falsa la conexión, en este caso es que no tuviéramos conexión local, no tuviéramos internet, se cambiaría el color, y si no, se cambia cuando estamos en global. Esto simplemente es una configuración para reconocer en el propio dron que nos hemos conectado correctamente y que ilumina por primera vez el LED. Y a diferencia de lo que teníamos en el anterior vídeo, aquí tenemos que trabajaremos en producción. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con el dron real y esto ya es un caso de producción, no es un caso de simulación. Y por hacer otro comentario de este documento, como veis he simplificado el boot.py y ya en ningún caso trabajamos con broker externo. En el anterior lo dejé simplemente para que lo veáis como ejemplo, pero en este caso seguiremos trabajando con broker interno, con el Mosquito, que es un contenedor propio, y nada de broker externo. Dockerfile, muy parecido al del anterior vídeo, lo único que añadimos las dependencias o las librerías que necesitamos para poder utilizar los LEDs, que como veis GPIO0, NeoPixel, el Adafruit y Build Essential Schedule. Estos simplemente son librerías complementarias necesarias para utilizar los LEDs. En el caso de que no utilizáramos contenedores de Docker, estas librerías deberían ser instaladas a mano, ejecutando comandos dentro de la Raspi, pero en este caso, como van a ir dentro de un contenedor, directamente las instalamos con el requirements. Y dos adicionales a las que teníamos anteriormente, he añadido el sudo por si tenemos que ejecutar algún comando en este contenedor, ya que va a ser un contenedor real que vamos a tener dentro de la Raspi, y el nano por si tenemos que hacer alguna modificación en algún archivo, bien sea el LED service o bien sea el boot dentro del propio contenedor. Y por último, pero no menos importante, tenemos el servicio de LEDs en sí, que es el más importante. Vemos que recibiremos, igual que recibíamos en el anterior vídeo, la conexión. En este caso también arrancamos los LEDs porque igual que hacíamos en el boot vamos a querer utilizarlos. Esto es una serie de configuraciones de detectar los pins y tal. Nos conectamos a la dirección del broker interno, que igual que en el anterior vídeo es la .2. Nos suscribimos al LED Service y nos quedamos esperando. Esto es exactamente igual que el anterior vídeo. ¿Cuál es la única diferencia? Que si os estáis fijando, ahora dentro de Blue Eye, dentro de Red Eye, por ejemplo, dentro de Yellow, que en el anterior vídeo era Yellow con una I aquí, ya no hay un print. Ahora lo que hay es que el LED 0 se va a iluminar en un cierto color dependiendo de lo que indiquemos con la gama de RGB. Los tres colores, combinando ambos los tres colores, obtendremos todos. Y en el caso de la secuencia de LEDs, que se inicia con la misma indicación que anteriormente, ya no tenemos prints. Ahora lo que tendremos se iluminará de color rojo, que es 255, se iluminará
de otro color con 0, 255 y 0. Y por último se iluminará con otro color que es 255, 255 y 0. Perdón que ahora no me acuerdo, pero son tres colores diferentes. Luego os lo enseñaré. Y por último, estos dos últimos archivos, Docker Compose, ¿qué cambia? Ya no tenemos el prueba ordenador, ahora tendremos una imagen que, importante, tiene que estar subida a Docker Hub. Ya no sirve con tenerla dentro de nuestro ordenador. ¿Por qué? Porque este Docker Compose ahora se ejecutará dentro de la Raspi, dentro de la Raspi que irá dentro del dron. Ya no estará dentro de nuestro ordenador y no se descargará directamente de Docker Desktop, sino se descargará de la nube. El comando es el mismo, la IP es la misma, Mosquito es lo mismo, esto está aquí pero no sirve. Y, importante, a diferencia de lo que teníamos antes, ahora le tenemos que indicar en dispositivos que el dispositivo que se encuentra en el directorio de dev llamado GPIO MMEM de la Raspi tiene que ser el mismo dispositivo dentro del contenedor de LEDs. ¿Por qué? Porque este es el dispositivo de los LEDs. Entonces lo que queremos es tener acceso desde el contenedor a este dispositivo de la Raspi. Y esta configuración de Mosquito se ha quedado exactamente igual, de la red también, y este volumen de Mongo no es necesario porque en este caso no lo vamos a utilizar. Y la prueba sigue siendo exactamente lo mismo, la única diferencia es lo que os comenté ya en el anterior vídeo. En este caso, los contenedores ya no van a estar dentro de nuestro ordenador corriendo, van a estar corriendo dentro de la Raspi. Así que para conectarnos a ellos vamos a tener que estar conectados al punto de acceso, es decir, a la Wi-Fi de la Raspi, para poder reconocer que esta IP es el broker interno de Mosquito, porque ya no será localhost, ahora estará corriendo en esta IP que reconoceremos a partir de la conexión Wi-Fi con el dron. Una vez hecha esta explicación, ya he comentado las pequeñas diferencias que hay con el anterior caso, vamos a ir a crear la imagen. Entonces, en este caso, tenemos que crear la imagen de Let's Tutorial. Como veis, el comando ha cambiado un poco. Ya no tenemos simplemente el "-t", "-t", nombre de la imagen. Vemos que es Jordi Llaveria /lets/tutorial, sino que hay que indicar esta plataforma. ¿Por qué tenemos que indicar esta plataforma? Porque para que el contenedor pueda ser desplegado y funcione dentro de la Raspi, tiene que ser funcional en este tipo de estructura o este tipo de software, o tiene que trabajar en ARM64. ¿Por qué? Porque si no, no se podrá desplegar. Así que es importante que cuando creemos la imagen indiquemos que la plataforma para la que se está creando es esta. Y también ahora, como esta imagen va a ser subida a Docker Hub, es importante, ya os lo comenté en el primer vídeo, pero recuerdo que la imagen se cree como vuestro nombre de usuario barra, y esto sigue igual, imagen versión. Ahora, si clicamos a crear la versión, la imagen, esto la generará de igual manera que la generamos anteriormente. Vemos que se está construyendo y, como veis, ha ido muy rápido. Ahora os voy a enseñar, voy a hacer un pequeño corte y os voy a enseñar lo que de verdad os puede llegar a tardar a vosotros, que es lo que me ha tardado a mí la primera vez que he hecho la prueba, pero en este caso, como ya es la segunda vez o la tercera que lo pruebo, me va a tardar menos. Como veis, ahora os estoy enseñando una imagen. Esto es una captura que he hecho cuando he ejecutado por primera vez la imagen y me la he instalado por primera vez. Y veis que los tiempos de espera pues son de 55 segundos, 27 segundos, 10, 80. Son tiempos de más duración porque lo está creando por primera vez. Si lo comparamos con lo que está creando ahora, veis que, por ejemplo, todos del paso 1 al paso 16, todos han sido caches. ¿Por qué? Porque ya detecta que dentro de la caché se encuentra esta creación o esta instalación dentro de esta imagen y ya no hace falta que lo vuelva a ejecutar. Por eso los tiempos son menores. Con esto lo único que os quería demostrar es lo que
Os comento que la primera vez que creáis una imagen tarda más tiempo y el resto es más rápido. Así que ahora lo único que nos queda es esperar a que acabe de instalarlo. Mira, justo ahora. Y ya lo tendríamos instalado, no, perdón, ya de generar la imagen y ya la tendríamos generada. Si vamos ahora a Docker Compose, vemos que ha sido generada hace 2 segundos. ¿Ves? La anterior que he creado ha sido hace 4 horas, esta ha sido hace 2 segundos. Así que una vez que hemos generado la imagen, lo que queremos en este caso, como ya no se va a utilizar en nuestro ordenador, repito, sino que va a ser utilizada desde la Raspi, queremos subirla a Docker Hub. Así que el comando a ejecutar es docker push y el nombre de nuestra imagen. Clicamos y este proceso, al igual que los anteriores, cuantas más modificaciones tenga respecto a versiones anteriores o, si es la primera versión, tardará más. Así que lo dejo aquí cargando y ahora lo recupero con vosotros. Cuando recibimos este mensaje de V1 Digest, versión 1 Digest, significa que ya se ha subido la imagen a Docker Hub. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a Docker Hub, voy a ir con mi usuario, lo tengo aquí, Docker Hub, para comprobar efectivamente que esta imagen se ha subido. Este proceso vosotros también lo tendréis que seguir. Aquí tendréis que hacer sign in porque sign up no tiene sentido porque ya lo tenéis creado. Y ves, hace un minuto se ha subido algo de Let's Tutorial, que en este caso es la versión 1. Así que de esta manera confirmamos que ya tenemos subido en Docker Hub una versión de Let's Tutorial, la versión 1, y en sistema operativo podemos comprobar que es para ARM64, que es justo para lo que lo queríamos. Ahora, el siguiente paso sería ir a la Raspi y probar los contenedores y hacer la misma prueba que hicimos en el anterior vídeo, pero como vamos a trabajar por primera vez con la Raspi, he hecho antes como un PDF de guía tutorial que seguramente adjunte en este vídeo, o si no de alguna manera alguien os lo podrá pasar, de una especie de tutorial para instalar los LEDs en la Raspi o poder hacer uso de ellos. No voy a entrar mucho en detalle, voy a pasar un poco rápido, sobre todo me pararé en los puntos más importantes. Aquí explico que esto es para utilizar LEDs Tutorial con el Dockerfile, los comandos que hay que utilizar, Docker Login, que ya lo hicimos en el anterior vídeo, el Docker Build, el Docker Tag, que simplemente es un comando intermedio entre el Docker Build y el Docker Push, por si al crear el Docker Build no hemos puesto el nombre correctamente como debería ser. ¿Veis la diferencia entre este nombre y este? Pues el paso intermedio es Docker Tag para renombrar. Comento que el paso 2, el build, y el paso 4, el push, son los que más cuestan. Que para poder utilizar la Raspi, primero hay que tener una instalación previa tanto de la SD como del entorno, que sería la Activity 15. Y en el caso de los LEDs, la Activity 16 de este documento Transversal Project Guide.pdf, que es el básico de el uso del dron, que se ha utilizado, lo utilizan todos la gente que ha participado en este TFG colaborativo y que seguro que ya habréis visto. Y si no, en todo caso, para instalar por primera vez la Raspi tenéis que seguirlo. Aquí os comento que hay que hacer la instalación de internet, para que pueda ser un punto de acceso. Esto ya lo indica en el Activity 15. Y la diferencia entre lo que se indica en el Transversal Project y para utilizar Docker Compose y Docker es que hay que, evidentemente, instalar Docker Compose y Docker en la Raspi. Igual que en su momento, creo que fue en el vídeo 2, instalamos Docker Compose y Docker con Docker Desktop en nuestro ordenador, hay que instalar tanto Docker Compose como Docker en la Raspi para permitir su uso. Una vez que estos están instalados, lo que hay que hacer es, mediante el PSFTP, enviar el Docker Compose YAML, que es el archivo utilizado para arrancar los contenedores, a la Raspi. Y luego lo que hay que hacer, una vez que ya tenemos tanto Docker Compose instalado como Docker instalado como el Docker Compose YAML dentro de la Raspi, lo que podremos hacer será arrancarlo con Docker Compose App y verlo cómo está arrancado,
pararlo o borrar los contenedores. Estas son una serie de indicaciones. Es importante que para poder utilizar Mosquito, el contenedor de Mosquito, dentro de config/mosquito.conf hay que tener este archivo que lo que permite es poder utilizar estos puertos y permitir las comunicaciones. Aquí indico que este comando sirve para entrar dentro de un contenedor y ver los archivos que hay dentro, por si queremos revisar lo que hay, ver si las modificaciones que hemos intentado subir en una versión están dentro o algo parecido. Y por último, dejo aquí dos errores comunes para que los tengáis en cuenta. Al hacer estos tutoriales, en vez de utilizar el autopiloto y la cámara, escogí los LEDs porque en mi caso fue el que me dio más problemas. ¿Por qué? Porque no había compatibilidad entre los LEDs, al menos en los primeros casos, entre los LEDs de la Raspi y que fueran utilizados en los contenedores. Este error fue principalmente por el apartado 2 que comento aquí en errores comunes, que era porque intentaba instalar NeoPixel, Board y PY Audio, que, si os recordáis que lo mencioné al principio del vídeo, los instalaba con requirements. Al instalarlos con requirements y luego instalarlos también con Dockerfile, con Dockerfile, se sobreponían entre ellos y no permitía utilizar los LEDs. Así que es importante que ni NeoPixel, NanoPixel, ni Board, ni PY Audio los instaléis en el requirements. Y aquí simplemente un recordatorio de que cuando se crea una imagen para Raspi hay que mencionar Platform Linux ARM64 versión 8, que esto ya es lo que he comentado. Como os he mencionado, este PDF lo tendréis, simplemente lo quería mencionar puntos importantes y que hay que instalar tanto Docker como Docker Compose. Y ahora sí, vamos a ir a trabajar con la Raspi. Para ello nos tenemos que conectar al punto de acceso, vamos al Wi-Fi y yo la tengo aquí encendida y se llama Raspi 8. Me conecto a ella y aquí tenemos el PuTTY, veis que se llama PuTTY, que es el programa que podéis utilizar para conectaros con la Raspi. Yo la tengo aquí guardada, entonces lo puedo cargar, pero en todo caso de que vosotros no lo tuvierais guardada, lo que tenéis que hacer aquí es escribir esta dirección, que es la dirección de la Raspi, ubuntu@10.10.10.1, que es la misma dirección a la que os tenéis que conectar desde la aplicación de PSFTP para poder enviar los archivos. Una vez que lo cargo, pongo la contraseña y ahora mismo ya me encuentro dentro de la Raspi. Esto ya es la Raspi y como veis yo aquí tengo diferentes archivos. Este docker compose.yaml es el docker compose de mi TFG. Como podéis ver, os lo enseño para que veáis que es un docker compose con muchos. Pues tengo un contenedor que se llama monitor que monitoriza las comunicaciones entre diferentes contenedores. Tengo el services que está dentro tanto el autopiloto como la cámara como los LEDs. Tengo el REST API que sirve como API, tengo el contenedor de Mosquito y tengo Mongo. En este caso esto no nos sirve, sino que vamos a ir a trabajar con el de tutorial de Docker. Vamos a cd tutorial Docker y como veis, si hago aquí nano docker compose YAML, aquí tenemos ya el docker compose que en principio lo habréis mandado con PSFTP o lo habréis creado vosotros a mano dentro de la Raspi, también es una alternativa. Podéis hacer nano docker compose YAML, voy a ponerle 2 y aquí hacerlo a mano. Empezáis con services y lo que sea y lo escribís a mano. Yo os recomiendo enviarlo porque lo podéis el mismo que habéis tenido para trabajar en el ordenador, es hacer dos pequeñas modificaciones y ya lo podéis subir a la Raspi. En este caso no lo voy a guardar y lo que está viendo es este, que como veis es el que os comentaba. Tenemos el dispositivo de GPOMEM, tenemos el Mosquito y es exactamente igual que el que os he enseñado anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar los contenedores. Para ello, si yo hago aquí Docker Images, que
hay que entender que es exactamente lo mismo que ir a Docker Desktop. Estos son las imágenes que están descargadas dentro de mi ordenador y estas son las imágenes que están descargadas dentro de la Raspi. Como veis, ya tengo el Eclipse, pero todos estos contenedores en ningún caso pone que sea Let's Tutorial. Así que hay que entender que ahora cuando yo ejecute Docker Compose App habrá que descargar el de Let's Tutorial porque no es ninguno de estos. Así que ejecutamos Docker Compose App. Este es un comando que ya recordáis del anterior vídeo y como estáis viendo está yendo a Docker Hub a buscar una imagen que se llame Let's Tutorial y su versión 1 y la está descargando. Así que ahora vamos a dejar que se descargue y una vez que esté descargado correctamente lo recuperamos y seguimos con este tutorial. Como veis ya se ha acabado de descargar la imagen y ahora lo que se está haciendo es creando la red. En este caso se llamará tutorial docker main y creando tanto el contenedor de Mosquito como el contenedor de Let's. Esto también os resultará familiar porque es la misma configuración que tuvimos en el anterior vídeo, únicamente que aquí cambia que ahora estamos en production y la dirección que nos conectaremos, que es la 192.168.208.2, que es la misma, pero en este caso ya es un contenedor que se encuentran ambos dentro de la Raspi. Así que ahora ya estamos en capacidad de, desde el archivo de prueba, igual que hicimos en el anterior vídeo, mandar una comunicación al LED Service para que iluminen los LEDs. Voy a hacer ahora una pequeña pausa porque voy a configurar una cámara para que podáis ver cómo se iluminan los LEDs cuando se lo pedimos. Como veis, ahora en la parte inferior derecha de la imagen veis la Raspi, aquí la tenéis, y lo que voy a intentar es pedirle que me ejecute la secuencia de LEDs para que veáis que en vez de que funcione simplemente con prints, lo que debería hacer es iluminar los LEDs y empezar esta secuencia como es de esperar. Veis que hace la secuencia de rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. Si recuperáis el anterior vídeo, la secuencia que recibíamos en el print era rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. En este caso sí que se iluminan correctamente. Por comprobar que puede hacer la secuencia de rojos, guardamos el archivo. La secuencia de rojo lo que debería hacer es iluminar el LED, el primer LED, apagarse, iluminar el segundo, apagarse y iluminar el tercero. Vamos a ver si la ejecuta correctamente. Primer LED encendido, se apaga, se enciende el segundo, se apaga, se enciende el tercero y se queda apagado. Como veis, funciona correctamente. Esto ha sido después de, recordad, hacer la instalación de Docker, hacer la instalación de Docker Compose, subir el Docker Compose YAML, poder descargar la imagen y crear los contenedores. Ahora lo que os queda después de este vídeo es probarlo vosotros mismos cuando tengáis capacidad de tener una Raspi con la configuración de pines y las conexiones que pertoquen. Veis que yo también tengo la cámara porque lo he utilizado. Y experimentar con ello y que ante cualquier error que surja, pensar si es un problema de dependencias que no sean compatibles entre ellas, que puede que los pins estén mal conectados o puede que la configuración del archivo del contenedor o del prueba no sea correcto. Con esto acabamos los tutoriales de contenedores, pero aún haré un último vídeo donde, utilizando un esquema, os enseñaré el estado actual o el estado en el que yo dejaré los contenedores de Docker y cómo estarán configurados los servicios entre ellos. Así que hasta la próxima.